Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Y por ellos me consagro, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos va indicando en este miércoles. Ya estamos, ¿verdad? Estamos esperando la venida del Espíritu Santo. Pero en esta semana la Iglesia, de una manera muy pedagógica, nos va preparando también. Jesús con sus discípulos en un momento se pone en oración. Jesús que mira al cielo y agradece, ¿verdad? Guárdalos, reza también por nosotros, guárdalos a estos que tú me has dado, Señor. Señor tuyo, que a veces ya amén, amén. Pero en Yangareco que nadie se acuerda. Y yo estoy seguro, Señor, que vendrá el Espíritu Santo. Va a venir a trabajar con ellos, a animarlos, porque yo me estoy yendo. Guárdalos en tu nombre a los que tú me diste. Esto es elemental y fundamental y demuestra entonces un cariño. Vaya va peñan de yara ñandera juga lleva. Dereme eva cuese con hacer a pisacuera. Dereme a huella se con angai. Se. Ame esendeñan de yara añandukai chupecuera. Vaya van de ser al juga veía hacia jaljuy chupecuera. Guárdalos por lo tanto a esto que tú me diste. Y aquí dice, ninguno se perdió, solamente aquel que estaba en el camino, en el que decidió. Por eso que es importante entender esto, queridos amigos. Aquel que tenía que perderse, dice. Pero, ¿qué quiere decir el que tenía que perderse? El que tomó la decisión y su camino de ir por un camino extraviado. El peaje dice por ahí no quiere decir solamente porque algunos ya pensamos Judas. Aquí es una pedagogía para decirnos a nosotros, debama de goina. ¿Cuál es tu decisión? Aquel que tenía que perderse quiere decir aquel que toma su decisión libremente, porque el Señor dice, tú me has dado a todos estos para que se salven de acuerdo a como ellos también se interesan y siguen y se esfuerzan en tu camino. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, esto para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Mi alegría cumplida, queridos hermanos, es lo que Dios quiere para nosotros. En la medida en que nos realizamos, esta es la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Vuelvo a repetirlo de siempre, ¿verdad? San Ireneo de León. La gloria de Dios. Podemos decir la alegría de Dios, el triunfo de Dios. Todo lo que es entonces esa resurrección que Dios entiende es justamente cuando el hombre está contento y el hombre está realizado. No para ser infelices, no para vivir en la pobreza, no para estar tristemente, sino que para que podamos ser felices y trabajar juntos y caminar juntos. Y así entonces, queridos amigos, hoy le pedimos también esta gracia al Señor, que nos bendiga, que nos ayude, y Él que reza por nosotros y pide por nosotros, que seamos felices y que entendamos cuál es el verdadero camino de nuestra felicidad. Que así sea. Que así sea.